¿Qué tal a todos? ¿Listos para otro Deep Dive? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos habéis estado pidiendo y que sinceramente da un poco de miedo, ¿no? Me refiero al síndrome de despoblamiento de las colmenas, también conocido como SD o SDC. Un tema bastante complejo, sí. Y a revisar todo lo que nos habéis mandado, una cosa queda clarísima desde el principio. No es algo simple con una sola causa, es un verdadero síndrome. Totalmente. Y ojo, cuando hablamos de síndrome no es como una enfermedad con un culpable fácil de pillar, ¿sabes? Ujú. Es más bien como un panel de control con un montón de lucecitas parpadeando, avisándonos de que algo no funciona bien en el sistema de las colmenas. Ajá. Así que lo que vamos a hacer hoy es analizar esas lucecitas, esas teorías, para intentar entender de verdad qué está pasando con las abejas. Exacto, porque en las fuentes que hemos visto se habla de la historia de este fenómeno, los síntomas que lo definen y un montón de posibles causas que los investigadores han ido apuntando. Sí. Y lo más intrigante, para mí al menos, es que a pesar de tantos años investigando, el origen del CCD sigue siendo un misterio. En gran medida, sí. Eso lo hace un tema fascinante, claro, pero también importantísimo por el papel que tienen las abejas en, bueno, en todo, ¿no? En los ecosistemas, en la economía. Desde luego. Para empezar, ¿qué es exactamente el síndrome de despoblamiento de las colmenas? Sí, buena pregunta. Como dicen los textos, lo que pasa es que las abejas obreras desaparecen de la colmena de forma masiva y repentina, pero no por las causas habituales, como enfermedades comunes o depredadores. Lo que vemos es un conjunto de síntomas muy específicos. Vale, pediremos eso un poco. ¿Cuáles son esas características que definen al CCD o SSDC? Pues básicamente vemos una falta de energía general en la colmena. Las abejas obreras mueren en cantidades variables, pero al final casi toda la colonia desaparece. Y además la producción de miel y polen baja muchísimo. Y lo importante es que estos síntomas no son el que vemos en las enfermedades típicas de las abejas, como la diarrea, las alas deformadas o esos temblores que a veces se ven en la entrada de la colmena. O sea, no es una enfermedad al uso con señales claras. No. ¿Y cuándo se empezó a ver este problema a nivel global? Pues las fuentes nos dicen que este aumento raro de muertes en abejas, sin causa conocida, se empezó a observar sobre el año 2000 en varios países, incluyendo España, donde al principio se llamó colapso de la colmena. Ajá. Esto nos dice que no es algo nuevo ni de una sola región, sino que ha aparecido en varias partes del mundo con diferente intensidad, dependiendo del clima, la comida disponible, otras enfermedades. Claro, es complicado. Y esto nos lleva a una de las teorías más comentadas, los pesticidas. Se ha hablado mucho de la posible relación entre ciertos químicos que se usan en la agricultura y la desaparición de las abejas. Sí, una teoría bastante extendida es que los pesticidas neonicotinoides, como el imidacloprid y el fipronil, que se usan mucho en agricultura, son una causa principal. La idea es que estos productos podrían matar a las abejas directamente o desorientarlas, impidiéndoles volver a la colmena. Y las abejas pecoreadoras que no vuelven son reemplazadas por abejas más jóvenes que a su vez sufren lo mismo. Ya veo. Y en el texto que nos enviaste se detalla cómo se usa el fipronil y el imidacloprid en diferentes cultivos. Exacto. El fipronil, por ejemplo, se usa en tratamientos de semillas de girasol y maíz. Y al principio, curiosamente, no se decía que fuera peligroso para las abejas. También se usa como spray en patatas, donde sí se indica que es muy peligroso. Entiendo. Y el imidacloprid se usa en árboles frutales, olivos y viñedos, y como el fipronil en patatas se reconoce que es peligroso para las abejas y se recomienda limitar su uso cuando las abejas están activas. Y aquí viene lo interesante, porque algunos países tomaron medidas bastante drásticas, ¿verdad? Sí, la preocupación por CSD llevó a países como Francia e Italia a prohibir estos productos. Incluso el Parlamento Europeo mostró sus dudas sobre la seguridad de estos pesticidas para los insectos. Wow. Pero, y esto es clave, a pesar de la prohibición en Francia, el problema del despoblamiento siguió fuerte. Ya. Esto nos dice que los pesticidas por sí solos no son la única causa. Es como quitar a un sospechoso principal de la escena del crimen y que el misterio siga sin resolverse. Eso nos deja con una pregunta enorme. Si no son solo los pesticidas, ¿qué más puede estar pasando? Pero antes de ver otras teorías, ¿qué dicen los que fabrican estos productos? Bueno, pues ellos, ante las acusaciones de los apicultores y a petición de las autoridades, hicieron sus propios estudios sobre los posibles efectos tóxicos de estas sustancias en las abejas. Y concluyeron que, si se usan en las dosis recomendadas y siguiendo las instrucciones, estos productos no suponen un riesgo inaceptable para las abejas. Ajá. Además, estudios del Instituto Nacional de Toxicología sugirieron que otras sustancias en la semilla de girasol no causaban toxicidad aguda en las abejas. Vale, así que tenemos dos visiones opuestas sobre el impacto de los pesticidas. Ahora, el texto también habla de enfermedades parasitarias, en concreto una llamada Nosema ceranae. Sí.
Tradicionalmente, en las colmenas eran comunes enfermedades como la varroasis, causada por el ácaro varroa destructor, y la nocemosis, que se atribuye al hongo Nosema apis. Ambas afectan a la salud de las colonias. Pero los últimos años han aumentado los diagnósticos de nocemosis, mientras que la varroasis se ha mantenido estable. Y esta nocemosis nueva, la del Nosema ceranae, es diferente a la que ya conocíamos. Totalmente. Los técnicos que analizaban las abejas enfermas vieron que los síntomas no eran los de la infección por Nosema apis. Este nuevo parásito era mucho más agresivo, causaba más daño celular y aparecía incluso en épocas del año donde la nocemosis tradicional no solía aparecer, como en verano. Además, sus esporas eran muy resistentes a los tratamientos. Interesante. ¿Y cómo se llegó a identificar a este Nosema ceranae como algo diferente? El avance en biología molecular fue clave. Al analizar el ADN de los microsporidios, se identificó al Nosema ceranae y se vio que su ADN era diferente al de Nosema apis. Es como si hubieran leído el código de barras de cada parásito y hubieran visto que eran distintos. Además, la forma de las esporas bajo el microscopio también era diferente. Qué curioso. ¿Y de dónde salió este Nosema ceranae? Se cree que viene de la abeja asiática, la Apis cerana, y que llegó a las abejas melíferas occidentales, la Apis mellifera, probablemente junto al ácaro varroa destructor, por culpa del modelo de apicultura industrializado. Este modelo implica mover colmenas y repoblar masivamente para producir, lo que facilitó que este parásito se extendiera globalmente. Que sea exótico es importante porque nuestras abejas no han evolucionado con él y tienen menos defensas. Ya. Entonces, según esta línea de investigación, el Nosema ceranae podría ser el principal culpable del CCD. Para algunos técnicos sí, se ha encontrado en abejas melíferas en España, siendo un parásito exótico allí, y algunos lo consideran el principal culpable de los problemas de salud en las explotaciones apícolas. Y fíjate, el texto también dice que se ha encontrado Nosema ceranae en casos de CCD en Estados Unidos. Esto refuerza la investigación en España y sugiere que podría ser un factor clave a nivel mundial. Parece una pista importante. Pero el texto también da otras posibles causas que podrían estar contribuyendo a este problema tan complejo. Sí, aparte de los pesticidas y el Nosema ceranae, se habla de un debilitamiento general de las colmenas. Una causa podrían ser las malas condiciones climáticas, que estresan a las abejas y las hacen más débiles ante las enfermedades. Claro. También se habla de problemas sanitarios recurrentes por tratamientos inadecuados o resistencia a los medicamentos en enfermedades como la nocemosis, la varroasis y varios virus que afectan a las abejas. Yo veo. ¿Y qué más se ha considerado? Pues se ha hablado de la depredación por parte del abejaruco, un pájaro que come abejas y cuya población ha aumentado en algunas zonas. También se habla del mal manejo de las colmenas por parte del apicultor, como no renovar las reinas, una reina vieja es menos productiva, no cambiar los panales donde se acumulan patógenos, o no usar diagnósticos de laboratorio para detectar problemas a tiempo. Incluso se menciona el uso de semillas modificadas genéticamente, aunque el texto no entra en detalles y no hay consenso sobre su impacto directo en el CCD. Y luego está el factor ambiental, que cada vez parece más importante en este tipo de problemas. Totalmente. Las malas condiciones ambientales, tanto en la flora como en el clima, posiblemente empeoradas por el cambio climático, podrían ser claves. Esto llevaría a una falta de alimento nutritivo para las abejas, sobre todo polen, que es su principal fuente de proteína. ¿Y cómo afecta esa falta de polen a la salud de las abejas? Pues impacta en todo su ciclo biológico. Se reduce la producción de jalea real, que es el alimento de las larvas y de la reina. Una mala alimentación de las larvas da lugar a abejas obreras más débiles y una reina menos vigorosa y menos resistente a las enfermedades. Es como una reacción en cadena que debilita a toda la colmena. Es como un círculo vicioso que las hace más vulnerables a todo. Exacto. Y el texto también sugiere la posible influencia de la actividad humana más allá de la agricultura, ¿no? Sí, se habla de las técnicas agrícolas intensivas, con su uso elevado de químicos, que aunque no sean pesticidas, podrían afectar a las abejas, modelos de producción agrícola poco sostenibles que reducen la diversidad de flores, y, especulando un poco, incluso la posible influencia de las nuevas tecnologías de comunicación, como las redes de telefonía móvil, aunque esta última idea no se desarrolla en las fuentes. Después de analizar todo esto, ¿en qué punto estamos? Hemos avanzado en la comprensión y en la solución de este problema tan preocupante. Bueno, el texto sugiere que, gracias a una mayor concienciación y a mejores prácticas con los pesticidas, más atención a las prácticas de apicultura, un mejor tratamiento de enfermedades y quizás una mejora en el clima y la flora en algunas regiones, el CCD parece haber disminuido en los últimos años. Pero es importante recordar que la investigación sobre la causa exacta del CCD sigue en marcha y el origen del problema aún no se conoce del todo. También es positivo que existan programas de apoyo a la apicultura, como el que se menciona en España entre 2008 y 2010.
que fomentan la colaboración en investigación. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, que nos escuchas y nos has compartido esta información? En resumen, estas fuentes nos dicen que el CCD o SSDC es un problema muy complejo con muchas causas. Aunque la evidencia apunta a Nosema ceranae como un factor importante, el debate sobre la influencia de los pesticidas y otros factores ambientales como el cambio climático y la falta de alimentos sigue abierto. Y para ti, que te preocupas por el medio ambiente, la agricultura y el equilibrio de los ecosistemas, entender estos factores es clave. La disminución de las abejas tiene consecuencias que van mucho más allá de la miel, afectando la polinización de cultivos y la biodiversidad. Sin duda. Y esto nos lleva a una última pregunta, para que reflexiones. Dados los muchos factores que contribuyen al declive de las abejas, ¿cuál crees que es la mejor estrategia para protegerlas? Necesitamos un enfoque integral que aborde el uso de pesticidas, el control de parásitos, la protección de su hábitat y la mejora de las prácticas apícolas, incluso sin tener una única causa confirmada. Te invitamos a pensar en la conexión entre todos estos elementos y cómo nuestras acciones pueden influir en la salud de estos pequeños pero vitales polinizadores. Una pregunta que nos deja pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que te haya servido para entender mejor este tema tan fascinante e importante. Hasta la próxima. Adiós.